Hola, mi nombre es Michael Rodríguez y el tema de nuestro trabajo es evaluación de factores de riesgo de los trabajadores de la cooperativa Copradiles Diriomo Granada en el periodo de marzo a junio del año 2021. Agroquímicos son sustancias orgánicas o inorgánicas utilizadas en actividades agrícolas para favorecer y mejorar los cultivos e incrementar la producción. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, los países en desarrollo causan 1 millón de casos de intoxicación y cerca de 20.000 muertes anualmente. El uso de estos productos es una práctica común en las labores agrícolas. El uso excesivo lo han convertido en una problemática mundial, dada su toxicidad para aquellas personas que lo manejan, por encontrarse expuestos continuamente al ingrediente o componente activo y al no ocupar el equipo de protección adecuado para el manejo de estos productos, llegando a causar intoxicaciones que generan síntomas y signos puntuales, hasta dar lugar a secuelas o efectos crónicos. Dicha problemática no está lejana de los agricultores nicaragüenses, ya que el uso de los agroquímicos a través de los años ha aumentado exponencialmente. Diriomo es un municipio de Granada que se ha dedicado, entre una de sus fuentes económicas, a la agricultura, teniendo una gran afluencia el uso de estos productos químicos. Continuando con nuestra exposición, como antecedentes mencionamos lo siguiente. Saraus en 2011 menciona que a mediados del siglo XIX surgen las diversas ciencias y con ello estudios sistemáticos de los efectos de los productos químicos en los organismos vivos. Desde 1880 se realiza un esfuerzo creciente para tratar de controlar las plagas, la maleza, las sales de cobre, el arseniato de plomo, entre otros. Alvarado y Pérez en 1998 menciona que el uso de estos productos es una práctica común en las labores agrícolas. El uso excesivo lo ha convertido en una problemática mundial dada su toxicidad para aquellas personas que lo manejan, por encontrarse expuesto continuamente al componente o al ingrediente activo de esta sustancia, llegando a causar intoxicaciones que generan signos y síntomas puntuales hasta dar lugar a secuelas o efectos crónicos. La FAO en 1997 menciona que el 99% de estas intoxicaciones en la actividad agrícola son provocadas por el uso de agroquímicos. Basado en la Organización de las Naciones Unidas, se dice que las causas principales de estas intoxicaciones son la reglamentación, la educación, la comunicación sobre riesgo y la falta de participación en la adopción de decisiones, así como los problemas de disposición de los envases y el almacenamiento de los agroquímicos. Madeley en 2002 menciona que el uso de estos ha ido aumentando en los últimos 20 años, sobre todo en los países de desarrollo del sector agrícola, en donde se carece de campañas de salud. En Nicaragua, para conocer mejor la problemática de las intoxicaciones agudas por agroquímicos, el MINSA orientó al CILAI notificar obligatoriamente las intoxicaciones por plaguicidas. A partir de 1983 se reporta de forma oficial a través del sistema de vigilancia. En la justificación de nuestro trabajo tenemos que el uso de agroquímicos es uno de los factores de mayor incidencia en Nicaragua en todas las actividades agrícolas, ya que no solo protegen de distintos tipos de microorganismos como son eh, bacterias hacia el cultivo, roedores o algún otro patógeno, algún otro microorganismo que dañe dicha producción agrícola. Estos agroquímicos nos ayudan a mejorar la producción agrícola, mejorando así la economía rural y brindándonos mejores oportunidades a la comunidad. Pero así como algo puede ser muy beneficioso, también puede ser muy perjudicial. Y en el caso de esto no es la excepción, en el caso de estos agroquímicos, ya que pueden generar distintos efectos adversos al ambiente y a la humanidad, como es también la persona que los está utilizando, ya que la responsabilidad cae sobre ellos. La intoxicación por agroquímicos es un problema significativo en nuestro país, debido principalmente a que su aplicación en lo que es
el contexto agrícola es muy peligrosa y pues las prácticas de manejos son inadecuadas por quienes la utilizan. Por ende, en nuestro trabajo nos tomamos el tiempo de pues evaluar los factores de riesgos laborales en poblaciones de los sectores agropecuarios, principalmente del municipio de Diriomo, departamento de Granada. Siendo estos los más vulnerables para sufrir intoxicaciones debido al mal uso de equipos de protección, al mal uso de maquinaria en su utilidad con estas sustancias agroquímicas. El personal de salud debe concientizar a cada trabajador para adoptar medidas de prevención de cómo evitar la exposición a estas sustancias lo más mínimo posible. También el almacenamiento, la utilización de medidas de emergencia, de igual forma la eliminación de envases de agroquímicos de manera adecuada, que no perjudiquen a demás personas o personas terceras. Informándoles también que de la asistencia a las unidades de salud en algún caso de intoxicación o exposición a estos agentes químicos como son los insecticidas o algún otro agroquímico que pueda causar intoxicación a los distintos tipos de seres vivos. Pero es muy importante sensibilizar a los trabajadores para así reducir la cantidad de intoxicaciones por agroquímicos y por ende reducir las complicaciones agudas que estos puedan sufrir a largo plazo o en un futuro. Con respecto al planteamiento del problema, la intoxicación por agroquímico es un problema grave debido al aumento de su incidencia y extensión geopoblacional a diversas regiones. Para el año 2004 se han notificado 10.349 casos. Pese a los esfuerzos realizados por prevenir esta tendencia, creemos de que es necesario determinar los factores de riesgo a los que está expuesta la población, que obviamente esto permite a las instituciones de la salud poder elaborar y ejecutar acciones de prevención eficaces, efectivas y eficientes. Y pues por lo antes ya hablado, nosotros nos formulamos la siguiente interrogante, y es que ¿cuáles son los factores de riesgo de los trabajadores de la cooperativa Copradiles del municipio de Diriomo, departamento de Granada, en el periodo de marzo-junio 2021? Con respecto al planteamiento, como objetivo general tenemos evaluar los factores de riesgo laborales de los trabajadores de la cooperativa Copradiles del municipio de Diriomo, el departamento de Granada, en el periodo de marzo a junio 2021. Como objetivo específico tenemos caracterizar sociodemográficamente a los trabajadores en estudio, realizar evaluación de factores de riesgo al personal de la cooperativa del municipio de Diriomo y proponer un plan de intervención dirigido a minimizar los principales factores de riesgo. Continuando con la presentación, el diseño metodológico, el tipo de estudio es cualitativo, ya que se da la caracterización de los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores de Copradil. Además de esto, es descriptivo, ya que, valga la redundancia, se describen los factores de riesgo, es decir, que es un estudio poblacional. También es longitudinal, ya que se realizan comparaciones entre factores de riesgo de 2 años previos y factores de riesgo en el tiempo de realización de dicho estudio. También es retrospectivo, ya que se evalúan riesgos laborales anteriores en comparación con los actuales ocurridos en la cooperativa. Por supuesto, el lugar de ejecución es la cooperativa Copradiles La Agropecuaria LRL, que está ubicada en el kilómetro 46,5, la carretera de Diriomo-Guanacaste. La fecha de ejecución está desde marzo a junio del año 2021. El universo
está conformado por la totalidad de trabajadores de la cooperativa, ya que el interés de este protocolo es evaluar la exposición a riesgos laborales y sobre todo a riesgos laborales por agroquímicos. La muestra es el grupo de personas con quienes se realizará la investigación de aquellos expuestos a riesgo por agroquímicos meramente. Entre los criterios de inclusión y exclusión, se tiene entre los criterios de inclusión aquellas personas que laboran en la cooperativa Copradiles en el año 2021 y los trabajadores de la cooperativa expuestos a agroquímicos en las diferentes tareas laborales. En los criterios de exclusión están aquellas personas agricultoras que no estén laborando en la cooperativa en el año 2021. También aquellas personas que se hayan intoxicado intencionalmente con agroquímicos y aquellos productores no socios o trabajadores de esta cooperativa. La fuente de información se recolecta de una fuente propia, es decir, con la gerente general de la empresa y los propios trabajadores de la cooperativa. Entre los instrumentos de recolección de la información para adquirir dicha información, pues se hará uso de una encuesta mixta con preguntas abiertas y cerradas, que va a estar constituida básicamente por la caracterización sociodemográfica y la evaluación de factores de riesgo. Continuando. El presente estudio reveló los factores de riesgo de los trabajadores de la cooperativa Copradiles en el municipio de Iriomo, Granada, en el periodo de marzo-junio del año 2021. Como resultado tenemos que 1. Los agricultores cuentan con el conocimiento y la capacidad para realizar los procedimientos de manera segura y eficaz. Sin embargo, ellos se apegan a las prácticas empíricas transmitidas desde sus antecesores para la realización de sus labores, lo que muchas veces los lleva a adoptar conductas que ponen en riesgo su salud e integridad. 2. El principal factor de riesgo relacionado con las intoxicaciones ocupacionales sea en el proceso de preparación y aplicación de agroquímicos, dado que estos pueden llegar a contaminar el agua potable que es consumida por los trabajadores. 3. Al mezclar diferentes tipos de agroquímicos pueden producirse otros compuestos desconocidos, lo que puede provocar graves complicaciones a la salud. En esta actividad, la fuga de agroquímicos suele darse en estado puro, lo que aumenta el riesgo de su diseminación y afectación al personal que lo manipula. 4. Es importante recalcar que en esta cooperativa no todos los trabajadores cuentan con seguros de salud que garanticen una buena atención en caso de exposición a sustancias tóxicas. 5. Debido a la constante exposición con agentes químicos, los trabajadores pueden desarrollar afectaciones cutáneas, siendo la más predominante la dermatitis de contacto. Y 6. La exposición aguda a los plaguicidas generalmente suele manifestarse en cuadros clínicos, que puede perdurar por el resto de la vida o evolucionar fatídicamente. De acuerdo a los objetivos de nuestro protocolo, concluimos que en la cooperativa Copradiles, las distintas características sociodemográficas de los trabajadores influyen en su susceptibilidad ante los factores de riesgo presentes en la cooperativa. Encontramos que características como edad, sexo, escolaridad influyen en la integridad del estado de salud ante la exposición a los factores de riesgo. De igual manera, estos determinan el curso y evolución de enfermedades laborales. Los factores de riesgo a los que están expuestos el personal de la cooperativa van desde condiciones inadecuadas en el ambiente de trabajo, como exposición a iluminación artificial inadecuada, ventilación deficiente en ciertas áreas de trabajo, hasta riesgos por la falta de señalización de las distintas áreas de la planta. De igual manera, el riesgo a heridas o laceraciones al trabajar con la maquinaria necesaria para la producción y cosecha del grano. También encontramos como factor de riesgo para padecer lesiones osteomioarticulares el que los trabajadores puedan llegar a cargar manualmente material con un peso excesivo. Se le suma a esto la exposición a diversos agentes agroquímicos por periodos prolongados sin equipo de protección personal por desobediencia de los trabajadores. Ante dicha exposición, consideramos que el planteamiento e implementación de medidas preventivas podría minimizar enormemente los principales factores de riesgo laborales, ya que la mayoría de estos tiene una solución, la cual deberían ser asumidas tanto como el empleado como por el empleador.
Situaciones sobre el ambiente de trabajo, señalización adecuada, medidas de prevención contra incendio, equipo para transportar carga pesada, entre otros, pueden ser fácilmente resueltas por el empleador. Por otro lado, aspectos como utilización del equipo de protección personal que proporciona la cooperativa, implementación de lo aprendido en talleres y capacitaciones sobre manejo de agroquímicos, transporte de carga pesada, manipulación y control de maquinaria, depende meramente del compromiso por parte del empleado. En el plan de intervención tendremos algunas recomendaciones que se les brindarán a los trabajadores para así evitar la exposición de estos y de su familia a dichos químicos. Entre ellos tenemos 1. Se les brindará a los trabajadores recomendaciones sobre el uso correcto y manipulación adecuada de los químicos. 2. Capacitar sobre la forma correcta de usar el equipo de protección y en qué momento se debe usar. 3. Revisar las zonas de trabajo de los empleados para así adecuar cada uno de estos según las necesidades. 4. Recomendar la realización de un chequeo médico completo a cada trabajador. 5. Orientar el cambio de vestimenta antes y después de estar a exposición con los plaguicidas. 6. Realizar el lavado de manos correcto. Este es uno de los métodos más importantes que se debe utilizar. 7. Evitar llevar objetos de trabajo a su hogar ya que podrían estar contaminados. Y 9. Evitar la exposición continua a dichos químicos. Realizando este plan de intervención tendremos como objetivo disminuir la cantidad de personas contaminadas con dichos químicos y así asegurar el bienestar de los trabajadores.